entre marzo y junio de 2021 tuvimos una serie de atentados dirigidos contra ciertos tipos de grupos que representan ciertas ideas, ideologías o colectivos típicamente vulnerables como el LGTB o simplemente la violencia de género. Entonces, en esa época, todos se recordarán un atentado que se produjo en el Plaza Pringles. Ahí estaba la placa de Azul Montoro, la joven trans villamercedina asesinada en Córdoba en el 2017. Esa placa fue vandalizada, luego trasladada hasta Casa Azul, que es un lugar reconocido cultural donde precisamente se reivindican los derechos de esos colectivos, y allí se quemaron los carteles que sacaron de la plaza, se pintaron insultos y amenazas, y eso se repitió después en junio del mismo año, al día siguiente de la marcha Ni Una Menos que se hizo el 3 de junio de 2021. Bueno, la investigación fue larga, en paralelo a su vez hubo un ataque a sindicato, el caso conocido de ADU, ya con otro tinte. Aparentemente ahí se decía, según las pintadas, combatir ideas comunistas o de izquierda, y lo mismo pasó en el PC, en el Partido Comunista, en la sede que está en San Martín, en la ciudad de San Luis. Se inició la investigación es muy compleja porque claramente son atentados anónimos, utilizan el anonimato como forma de impunidad. Implicó hacer un estudio de redes sociales y, teniendo en cuenta las características de las pintadas junto con publicaciones de ciertos grupos que publican los atentados que hacen grupos extremistas a nivel nacional. Había un famoso grupo que se llamaba Brigada Mata Progres. Ese grupo publicaba los atentados similares que se producían en esa época en distintos puntos del país. Entonces, haciendo el estudio de quiénes podrían ser los integrantes de ese grupo, más otro grupo extremista que por entonces se llamaba Por la Patria San Luis, se llegó a determinar, y algunos testimonios que se recogieron, que los integrantes de ese grupo estaban detrás de estos atentados. No así se pudo determinar que ellos estuvieran detrás de los atentados con respecto al sindicato o al Partido Comunista. Luego de lograr esa identificación, que llevó un trabajo, la verdad, muy arduo, logramos identificar a 3 personas que son las que la Fiscalía está pidiendo que se las impute por daños y amenazas agravadas por tener un fin de odio o persecución, en este caso por cuestión de género. La Constitución habla específicamente de cuáles son los grupos vulnerables, que son por lo general los que son centro de este tipo de ataques de odio o persecución. Esto tiene un claro sentido preventivo. Después de estos ataques de pintados o amenazas, la violencia escala y llegamos a hechos concretos, ya sea de violencia física o el cáncer del femicidio, que sigue siendo todavía un gran problema en nuestra sociedad. Por eso es muy importante, y de hecho la ley prevé precisamente que cualquier delito se agrave si es llevado a cabo con esta finalidad, o esta motivación de odio o persecución, o con este fin de alentar hacia terceros que se persigan. Y este caso tenía ese ingrediente, porque cada vez que se cometía un atentado de este tipo, se lo publicaba en este perfil de Brigada Mata Progres, como promocionándolo, y a su vez se invitaba a terceras personas, cualquiera fuera de su idea política, a que cometiera hechos similares y lo publicaran con la garantía de anonimato que le daba la página. Esto entonces es un círculo vicioso que hace que se vaya incentivando este tipo de prácticas, y claramente en un punto la escalada es mayor y ya no es una pintada, un daño a la propiedad que ya de por sí es grave, sino que se escala la violencia física y se incrementa los ataques de los que son parte de esos grupos vulnerables.